En el año 1955, las ciudades costarricenses de San José, Liberia y algunos otros poblados y puntos específicos del territorio nacional de Costa Rica fueron sorprendidos por el fuego de metralla y por las bombas de la aviación militar venezolana, en un episodio muy poco conocido y generalmente omitido de la historia latinoamericana. Y con toda razón, pues, de todos los países de la región, probablemente los últimos que pensaría que se atacarían y llevarían a cabo hostilidades entre sí son precisamente Venezuela y Costa Rica, que, dejando de lado el hecho de que en su historia han sido generalmente pacíficos, son países que, geográfica e históricamente, no son muy cercanos. Entonces, ¿por qué Venezuela llevó a cabo dicha agresión hacia Costa Rica? Entre 1940 y 1948, Costa Rica fue gobernada por el Partido Republicano Nacional, quien, liderado por el presidente Rafael Calderón Guardia, un nacionalista social cristiano, vio grandes avances en el ámbito económico y de justicia social. Fue durante este periodo que se introdujeron las políticas y las reformas que convirtieron a Costa Rica en el país estable y socialmente justo que es hoy en día. Sin embargo, no todo era color de rosas. El Partido Republicano Nacional frecuentemente era acusado de corrupto y autoritario, y la oposición costarricense, liderada por José Figueres, un izquierdista socialdemócrata, quien tenía un profundo desprecio por el autoritarismo y las dictaduras, llevó a cabo una resistencia, primero democrática y después armada, contra el gobierno costarricense. En 1948, luego de una crisis política, ocurrió una corta guerra civil en donde Calderón Guardia y su Partido Republicano Nacional fueron derrotados, expulsados del país, y José Figueres se hace con la presidencia. Mientras tanto, Venezuela era una dictadura gobernada por Marcos Pérez Jiménez, un nacionalista de derecha, y estaba en medio de una época dorada. Pérez Jiménez, al igual que todos los dictadores, buscaba afianzar su poder a través de cazar a sus opositores, y el principal opositor de Pérez Jiménez era Rómulo Betancourt, un izquierdista socialdemócrata. Como ya se imaginarán, Betancourt era ideológicamente cercano a Figueres, por lo que no tardó mucho tiempo hasta que Costa Rica se convirtió en el principal cuartel de conspiración contra la dictadura venezolana. Y no solo contra la dictadura venezolana, sino también contra las dictaduras de Guatemala, Nicaragua y la República Dominicana, quienes, al igual que Pérez Jiménez, tenían dictadores nacionalistas y de derecha. Como mencioné anteriormente, Figueres tenía un profundo desprecio por las dictaduras. Todas estas dictaduras eran aliadas de Estados Unidos, por lo que intentaron poner a la potencia norteamericana de su lado, tildando de comunistas a Figueres y a Betancourt. Mientras tanto, Calderón Guardia estaba en Nicaragua, y como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, rápidamente se alió con Somoza, Trujillo y Pérez Jiménez para invadir Costa Rica, derrocar a Figueres y recuperar el poder. Sin embargo, para sorpresa de los dictadores, Estados Unidos descubrió este plan y lo desautorizó, ya que, en opinión de Estados Unidos, Figueres y Betancourt no eran realmente comunistas, sino más bien demócratas de izquierda. Y en palabras del asesor presidencial Nelson Rockefeller, es cierto que, a breve término, los dictadores manejan a los comunistas eficientemente, pero en el largo plazo, Estados Unidos debe incentivar el crecimiento de las democracias en América Latina si el comunismo ha de ser derrotado en esa zona. Estados Unidos advirtió que ante cualquier agresión hacia Costa Rica apoyarían a este país. Trujillo aceptó la advertencia y se retiró de este plan. Somoza no se retiró pero redujo su participación, pero Pérez Jiménez no le prestó mucha atención. Venezuela es básicamente amistosa hacia Estados Unidos, pero es rápida en mostrar su independencia, consciente de su importancia estratégica para nosotros y consciente de su creciente fuerza como potencia económica y militar en el Caribe. En 1955, los rebeldes, liderados por Calderón Guardia, cruzan la frontera entre Nicaragua y Costa Rica y toman el poblado de Villa Quesada, a donde posteriormente llegan aviones T-6 Texan de la aviación militar venezolana con refuerzos, suministros militares y se preparan para atacar las ciudades costarricenses. Los rebeldes tenían pensado que una vez que cruzaran la frontera, el pueblo costarricense se alzaría en armas contra el gobierno de Figueres y se unirían al levantamiento, pero dicho alzamiento popular nunca ocurrió. Costa Rica en ese momento no tenía ejército, recién lo había abolido, pero sí tenía un gran arsenal militar y hombres entrenados, por lo que rápidamente reorganizó a su ejército y combatieron a los rebeldes en Villa Quesada. Los aviones venezolanos, entonces,
ametrallaron y bombardearon a San José en un intento por causar desorden en el gobierno y el ejército de Costa Rica, pero fracasó estrepitosamente. Aviones venezolanos igualmente bombardearon otros puntos del suelo de Costa Rica para apoyar a los rebeldes y diezmar al gobierno costarricense, pero sin mucho éxito. Ese mismo año ocurre la batalla de Santa Rosa, en donde los rebeldes son derrotados y el gobierno de Figueres expulsó a los invasores. Una de las razones principales por las que fracasó la expedición fue la desventaja numérica. Los invasores eran apenas unos pocos miles. Como ya se mencionó antes, estos estaban esperando que el pueblo de Costa Rica se les uniera, cosa que no ocurrió. Sin embargo, y como muchos se imaginarán, los Estados Unidos no se quedaron neutrales en este conflicto. Al enterarse que Venezuela y Nicaragua habían ejecutado la agresión hacia Costa Rica, Estados Unidos, desde el Canal de Panamá, le entregó a Costa Rica casas de combate, aviones de transporte militar y munición antiaérea. Con este nuevo equipamiento, Venezuela perdió la supremacía aérea y se vio obligado a retirarse. Al final, Costa Rica siguió siendo una democracia y Figueres gobernó hasta 1958, año en que Calderón Guardia regresó pacíficamente a Costa Rica y se volvió a involucrar en la política. Mientras tanto, ese mismo año, 1958, Marcos Pérez Jiménez es derrocado en Venezuela. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.